Nunca me acostumbré del todo a la carretera de noche, aunque llevo más de 20 años manejando tráiler. Al inicio lo hacía por necesidad, después se volvió costumbre. Hoy sigo trabajando en lo mismo, y aunque el tiempo me ha vuelto más paciente, jamás he podido quitarme la sensación de que cuando el sol se esconde, uno nunca está realmente solo en el camino. No me refiero solo a los animales que se cruzan, ni a los bandidos que esperan en las curvas oscuras, sino a presencias que parecen observar desde la maleza, entre los cerros o incluso detrás del asiento. Yo crecí en el estado de Hidalgo, y mi padre también fue camionero. Desde joven escuché las historias que contaban sus compañeros, sombras que se subían a las cajas de los tráileres, mujeres que pedían aventón y desaparecían a mitad de la carretera. Luces que seguían los camiones durante kilómetros hasta desvanecerse en la nada. Siempre pensé que eran exageraciones de hombres cansados que buscaban darle emoción a las horas solitarias de trabajo. Sin embargo, hace unos años, mientras hacía un viaje de madrugada rumbo a la frontera, descubrí por mí mismo que algo de verdad había en esas historias. Era temporada de calor, y me tocó llevar una carga pesada desde Puebla hasta Nuevo Laredo. El itinerario era largo, más de 12 horas de camino sin contar paradas, así que decidí avanzar lo más que pudiera durante la noche. Mi plan era cruzar San Luis Potosí antes del amanecer para evitar el tráfico. A las 2 de la madrugada ya estaba recorriendo un tramo solitario de la carretera 57. Apenas me encontraba con otros camiones, y el silencio del motor me mantenía en una especie de trance, concentrado únicamente en las líneas blancas que se repetían frente a mí. Fue entonces cuando vi la silueta de alguien parado al borde de la carretera. Era una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido claro que apenas alcanzaba a distinguir con la poca luz de los faros. Me hizo una seña con el brazo, como pidiendo aventón. En condiciones normales no me habría detenido, los reglamentos de la empresa son claros al respecto y además no era seguro. Pero algo en su manera de quedarse inmóvil me hizo bajar la velocidad. Por un instante pensé que quizá había sufrido un accidente y necesitaba ayuda. Cuando me acerqué lo suficiente, noté algo extraño. La mujer no se movía, no reaccionaba al ruido del motor ni a las luces que la iluminaban de frente. Sus facciones eran borrosas, como si la oscuridad las tragara. Sentí un escalofrío y, siguiendo mi instinto, aceleré de nuevo. Pasé frente a ella y en el espejo retrovisor alcancé a ver que ya no estaba allí. Al principio intenté convencerme de que había sido producto del cansancio, un juego de luces y sombras. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, volvió a ocurrir. La misma figura apareció, parada al borde de la carretera, con el mismo vestido claro y el brazo extendido. Frené un poco, sorprendido, y juraría que era la misma mujer de antes. Esta vez ni siquiera me atreví a mirarla de frente. Giré el volante apenas lo suficiente para esquivarla y seguí avanzando. Los camioneros solemos tener una especie de sexto sentido para el peligro. En ese momento supe que lo que estaba viendo no era normal. Revisé el reloj, eran las 3:15 de la madrugada, y todavía me faltaba mucho tramo por recorrer. Encendí la radio para distraerme, pero la estática era tan fuerte que apenas se escuchaban palabras sueltas. Me concentré en mantener la mirada fija en la carretera, pero cada tanto, de reojo, creía ver la silueta de esa mujer caminando sobre la orilla. Pasaron 20 minutos y mi ansiedad creció. De pronto, algo golpeó la parte trasera de la caja del tráiler, como si alguien hubiera brincado encima. Miré por los espejos, pero no vi nada. El golpe se repitió 2 veces más, seco y fuerte. No tenía sentido detenerme en medio de ese tramo desolado, así que apreté el volante y seguí, tratando de ignorar el ruido que ahora parecía moverse por arriba del techo. Cuando finalmente llegué a una gasolinera cerca de Matehuala, respiré aliviado. Me estacioné y bajé a revisar la caja. No había señales de golpes ni de que alguien hubiera trepado. Las láminas metálicas estaban intactas. Entré a la tienda de la gasolinera para tomar un café, y mientras esperaba en la fila, escuché que un par de camioneros conversaban sobre algo parecido. Uno de ellos decía que en ese tramo de la carretera muchos habían visto a una mujer que pedía aventón y que algunos, al detenerse, habían sufrido accidentes. Me quedé helado.
No comenté nada, solo regresé a mi camión y me senté en silencio a beber el café. Pensé en llamar a mi esposa para tranquilizarme, pero eran casi las 4 de la mañana y no quise preocuparla. Lo único que hice fue encender de nuevo el motor y seguir mi ruta, con la esperanza de no volver a cruzarme con esa figura. Lo curioso es que la historia no terminó allí. Lo que ocurrió después fue aún más inquietante, porque no solo volví a ver a esa mujer, sino que descubrí algo sobre el lugar que me dejó pensando durante mucho tiempo en lo que realmente habita en esas carreteras. Volví al camino con la mente inquieta. Durante un par de horas no sucedió nada fuera de lo normal. Me concentré en la carretera y traté de dejar atrás lo que había visto. Sin embargo, la tensión no desaparecía. Cada vez que pasaba por un tramo oscuro sentía la necesidad de mirar los espejos, como si esperara encontrar algo pegado a la parte trasera del tráiler. Poco antes de llegar a Saltillo el cansancio empezó a ganarme. Estacioné el camión en un paradero que suele ser usado por transportistas para descansar y me recosté en el asiento. Apenas cerré los ojos, escuché unos pasos alrededor del vehículo. Al principio pensé que era otro chofer buscando un lugar para acomodarse, pero los pasos eran lentos, como arrastrados, y parecían rodear la cabina. No quise asomarme, simplemente me quedé quieto, conteniendo la respiración. Después de un rato, el silencio regresó. Dormité unos 40 minutos, lo suficiente para sentirme un poco más lúcido. Cuando encendí el motor y salí del paradero, noté que el parabrisas tenía una especie de marca, como una mano apoyada con fuerza, pero no había nadie alrededor que pudiera haberla dejado. Limpié el vidrio con un trapo, convencido de que mi mente estaba exagerando. En Monterrey dejé parte de la carga y aproveché para desayunar con un viejo conocido, también camionero. Le conté de manera superficial lo que había pasado en la madrugada, evitando dar demasiados detalles para no sonar como un loco. Sin embargo, él me miró serio y dijo que no era el primero en mencionarlo. Según contó, desde hace años circula entre los choferes la historia de una mujer que aparece en la carretera 57. Algunos dicen que fue una joven que murió atropellada hace décadas, otros que se trataba de alguien que escapó de un accidente y nunca la encontraron. También circula la versión de que era una muchacha que hacía autostop y fue víctima de un crimen, y que por eso su espíritu sigue vagando por la ruta. No supe qué pensar. En mi interior quería creer que era solo una leyenda urbana, pero lo que vi y escuché no podía reducirse a un simple rumor. Me despedí de mi amigo y continué rumbo al norte, con la sensación de que aún no había terminado todo. Ya de noche, al pasar por un tramo largo y recto cerca de Nuevo León, vi de nuevo esa figura en la orilla. No me detuve. Aceleré y seguí de frente, pero esta vez la vi con mayor claridad. Su rostro estaba pálido, sus ojos parecían hundidos y en su cuello se marcaba una sombra oscura, como un golpe o una herida. Al cruzar frente a ella, tuve la impresión de que sonrió. Sentí un frío recorrerme la espalda y un impulso de voltear a mirar el asiento del copiloto. Lo hice, y casi solté el volante. Allí estaba sentada, la misma mujer, con las manos sobre las rodillas, inmóvil, observándome de reojo. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí de nuevo, ya no había nadie. El camión se desvió un poco y estuve a punto de chocar contra la barrera metálica. Frené de golpe y quedé estacionado en la orilla con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Pasaron varios minutos antes de que pudiera recuperar la calma. No había duda, algo me estaba siguiendo, algo que no pertenecía a este mundo. Llegué a mi destino casi al amanecer. Entregué la mercancía y, en cuanto terminé, fui a un pequeño hotel para dormir unas horas. Al despertar, todavía con la experiencia fresca en la memoria, decidí preguntar discretamente en la recepción si conocían alguna historia sobre una mujer en la carretera. La señora que atendía me miró con cierta desconfianza, como si no quisiera hablar del tema. Al final murmuró que en esa región era común que los choferes vieran cosas raras, y que la mayoría prefería no mencionarlo para evitar malas energías. Esa respuesta me dejó más inquieto que tranquilo. Ya no era una simple coincidencia ni una sugestión personal, parecía que lo que había visto formaba parte de algo que varios conocían, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. De regreso a Puebla, una semana después, confirmé mis sospechas.
Conducía otra vez de noche por el mismo tramo y vi luces de patrullas y de grúas en la carretera. Me acerqué con cuidado y noté que habían ocurrido 2 accidentes de camiones casi en el mismo lugar donde había visto a la mujer por primera vez. Uno de los choferes, según escuché, juraba que intentó esquivar a alguien que se atravesó en el camino. El otro no sobrevivió para contar lo que vio. Esa noche comprendí que no se trataba solo de una aparición aislada. Era como si la figura de esa mujer se alimentara del miedo de los choferes, provocando distracciones y accidentes. Desde entonces empecé a hablar con más cuidado del tema. No lo cuento como anécdota ligera, sino como advertencia. Incluso llegué a investigar por mi cuenta. En los descansos empecé a preguntar en tienditas, gasolineras y talleres de la zona. Un mecánico me contó que hacía años una muchacha fue levantada en esa carretera y su cuerpo jamás apareció. Otros mencionaban que la zona tenía fama de ser lugar de rituales, y que varias veces habían encontrado velas negras o animales muertos cerca de la orilla. No logré obtener una respuesta definitiva, pero todo parecía apuntar a que algo oscuro había quedado impregnado en ese tramo. Ya fuera el espíritu de una víctima o las secuelas de actos de brujería, la figura de la mujer parecía repetirse en los relatos de muchos, aunque cada quien lo contara con ligeras variaciones. A partir de entonces empecé a llevar conmigo algunas protecciones. Un escapulario que me regaló mi madre, una oración doblada en el bolsillo y hasta una cruz de madera que un compañero me recomendó. No soy un hombre particularmente religioso, pero después de lo vivido, cualquier cosa que me diera un poco de paz era bienvenida. Lo que no esperaba era que, a pesar de esas precauciones, aquella presencia me siguiera buscando. Y lo descubrí en el viaje siguiente, cuando ya no solo apareció en la carretera, sino que se hizo presente en un lugar donde creí estar seguro. Después de lo que había pasado, juré que no volvería a manejar de noche por ese tramo. Pero la vida de camionero no siempre da opción. Las entregas tienen horarios estrictos, y a veces no queda de otra que atravesar la madrugada en carreteras solitarias. Intenté convencer a mis superiores de modificar mis rutas, pero solo conseguí unos días de descanso antes de que me volvieran a asignar viajes largos hacia el norte. Fue en uno de esos trayectos, semanas después, cuando la presencia se manifestó de manera más clara. Esta vez había salido desde Querétaro rumbo a Monterrey, cargado de autopartes. Avanzaba sin problema hasta que el clima cambió de golpe. El cielo se cubrió de nubes negras y comenzó una lluvia intensa que obligó a bajar la velocidad. La visibilidad era casi nula y los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a despejar el agua. En medio de esa tormenta, las luces delanteras iluminaron una silueta conocida, la mujer del vestido claro, inmóvil en la orilla, con el brazo extendido. Mi reacción inmediata fue cerrar los ojos un segundo, como si al no mirarla pudiera evitarla. Cuando volví a enfocarme en la carretera, ya no estaba allí. Sin embargo, la radio del camión empezó a emitir un zumbido extraño, como un murmullo que subía y bajaba de volumen. Minutos más tarde, mientras la lluvia seguía golpeando con fuerza, escuché claramente un golpe en la puerta del copiloto, como si alguien tocara pidiendo entrar. No abrí, por supuesto, pero el sonido se repitió varias veces hasta convertirse en un golpeteo constante. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía sostener el volante. Me obligué a seguir avanzando, rezando en silencio, aunque las palabras se mezclaban con el ruido del agua y el motor. Al llegar a un paradero en la entrada de un pequeño poblado, estacioné el tráiler. Quería respirar y recuperar un poco de calma. Allí había otros 2 camiones detenidos, lo que me dio cierta tranquilidad. Bajé para estirar las piernas, pero al dar la vuelta por la parte trasera noté algo que me dejó helado. La puerta de la caja estaba cubierta de marcas de manos, como si alguien hubiera intentado abrirla desesperadamente. Eran huellas húmedas, recientes, que se mezclaban con el agua de la lluvia. Uno de los choferes que estaba fumando cerca se me acercó y comentó que me veía pálido. No me atreví a contarle lo que había visto, solo respondí que estaba cansado. Pero él, sin que yo le dijera nada, mencionó que por esos rumbos la carretera estaba maldita y que muchos preferían rodear por rutas más largas antes que arriesgarse a pasar de noche. Ese comentario reforzó mi decisión, ya no podía ignorar lo que me estaba sucediendo.
Lo que fuera que aparecía en el camino estaba cada vez más cerca de mí, no solo en los espejos o en los bordes de la carretera, sino golpeando mi puerta, dejando huellas, buscando entrar. De regreso en Puebla, me dediqué a investigar con más seriedad. Pasé varios días preguntando en talleres, platicando con otros camioneros y revisando periódicos viejos en una hemeroteca. Fue allí donde encontré una nota de hacía más de 30 años. Una joven había desaparecido en la carretera rumbo a San Luis Potosí. El artículo mencionaba que había salido de su pueblo en busca de trabajo, y que la última vez que la vieron fue pidiendo aventón a los transportistas. Nunca apareció. La noticia quedó como un caso sin resolver. No había fotos claras, apenas una descripción general de la ropa que llevaba el día de su desaparición. Lo que me estremeció fue leer que iba vestida con un atuendo claro, casi idéntico al que yo había visto en la figura de la carretera. No podía ser coincidencia. A partir de entonces adopté una costumbre extraña. Cada que me asignaban una ruta hacia el norte, me detenía antes de ese tramo y colocaba una veladora pequeña en la cabina, encendida, como si con eso pudiera darle descanso a esa presencia. No sé si funcionaba o no, pero al menos me hacía sentir acompañado. Con el tiempo aprendí a convivir con esa experiencia. No volví a verla tan claramente como aquella vez en el asiento del copiloto, pero en más de una ocasión sentí su sombra pasar junto al camión o escuché golpes en la caja. Lo curioso es que ya no me provocaba el mismo terror. En lugar de eso, me invadía una mezcla de respeto y tristeza. Como si entendiera que lo que buscaba no era asustarme, sino ser recordada. Hoy, cuando hablo con otros choferes, prefiero no exagerar ni adornar lo que viví. Les cuento lo justo, como advertencia. Les digo que si ven a una mujer de vestido claro en medio de la carretera, no se detengan y no la miren de frente. No porque me guste asustarlos, sino porque sé que un segundo de distracción puede costarles la vida. También aprendí a reflexionar sobre lo que dejamos olvidado en nuestras rutas. No me refiero a la mercancía o a las horas de sueño, sino a las personas que desaparecen sin dejar rastro. La carretera guarda sus secretos, y algunos de ellos se quedan allí para siempre. Quizá la figura que vi no era solo un espíritu en pena, sino el eco de una injusticia que nunca se resolvió. Han pasado años desde aquella primera vez, pero cada vez que atravieso ese tramo de madrugada, bajo la velocidad, hago una oración corta y mantengo la mirada fija en la línea central. Sé que tarde o temprano volveré a verla, parada en la orilla, con la misma seña de siempre. Y aunque me tiemblen las manos en el volante, no me detendré. Porque lo que más aprendí en este oficio es que la carretera nunca está del todo vacía. Siempre hay alguien mirando, esperando en la oscuridad. De todas las experiencias que he vivido como camionero, hay una que nunca he podido contar sin sentir un escalofrío. No se trató de un accidente ni de un asalto, tampoco de una aparición clara en la carretera, sino de algo más inquietante, un rastro de brujería que encontré en un viaje al sur de Veracruz. Siempre me gustó esa ruta porque atraviesa paisajes hermosos, montañas verdes y pueblos pequeños donde la gente todavía conserva costumbres muy antiguas. Pero también es un tramo del que se dice que guarda secretos oscuros. Los choferes con más tiempo en la carretera suelen repetir que allí la brujería es cosa seria, que no es un invento para asustar turistas, sino una práctica real que aún se mantiene viva en varias comunidades apartadas. Yo escuchaba esas advertencias con respeto, aunque en el fondo pensaba que eran exageraciones. La ocasión de la que hablo fue en un viaje que hice hacia Coatzacoalcos. Llevaba material de construcción desde Puebla y debía entregar a primera hora de la mañana. Para no perder tiempo decidí salir de madrugada y aprovechar el camino libre. Al llegar a la zona de los Tuzlas ya empezaba a sentirse un aire húmedo, cargado de neblina. El asfalto brillaba como si acabara de llover, aunque no caía una sola gota. Era cerca de las 3 de la mañana cuando noté algo raro en el camino. A lo lejos, los faros iluminaron lo que parecían bultos regados en medio de la carretera. Reduje la velocidad y me acerqué con precaución. Al estar más cerca distinguí que no eran piedras ni ramas, sino animales muertos. Había gallinas, un perro pequeño y lo que parecía un chivo, todos colocados de forma extraña, como formando un círculo.
El instinto me gritó que no debía pasar por encima, así que detuve el tráiler en la orilla y bajé con la lámpara en mano. El silencio era absoluto, solo se escuchaba el motor encendido y algunos insectos en la maleza. Me acerqué un poco y confirmé lo que temía: los animales no habían muerto por accidente. Estaban acomodados con cortes precisos, algunos pintados con lo que parecía ser sangre seca formando símbolos en el pavimento. Nunca he sido supersticioso, pero en ese momento sentí que estaba invadiendo algo que no me correspondía. Subí de nuevo a la cabina y rodeé con cuidado el lugar, evitando que las llantas tocaran las marcas. Aceleré para alejarme lo más pronto posible, aunque la imagen se quedó grabada en mi mente. A los pocos kilómetros empecé a percibir un olor extraño dentro de la cabina. No era el diésel ni el humo del motor, sino un aroma rancio, parecido al de carne quemada. Revisé las ventilas, la carga, pero todo estaba en orden. El olor se intensificó y de pronto escuché un golpeteo en el costado del tráiler, como si algo se arrastrara rozando la lámina metálica. Me esforcé en no detenerme. Sabía que, de hacerlo, la sensación de vulnerabilidad sería peor. Pasaron varios minutos hasta que el ruido desapareció. Para entonces ya estaba tan nervioso que cada sombra en la carretera me parecía una figura. Llegué a una gasolinera cerca de Catemaco y aproveché para descansar. Mientras bebía un café, platiqué con el despachador, un hombre mayor que parecía conocer bien la zona. Sin dar muchos detalles, le comenté que había visto animales muertos sobre la carretera. El hombre bajó la voz y dijo que seguramente me había topado con un trabajo de brujería. Explicó que en esas tierras es común que algunos hagan ofrendas con animales, y que los camioneros a veces son testigos sin querer. Según él, pasar por encima de esos símbolos puede traer desgracias, accidentes, enfermedades o incluso visiones extrañas en la carretera. No le conté lo del olor ni los ruidos en el tráiler, pero su explicación bastó para inquietarme. Dormí un par de horas y luego seguí mi camino, tratando de no pensar más en ello. Entregué la mercancía sin problemas, pero el regreso fue distinto. Al anochecer, cuando volvía por el mismo tramo, vi que el círculo de animales ya no estaba. En su lugar había restos de ceniza y pedazos de velas negras esparcidos en el asfalto. Frené unos segundos, sin saber si debía cruzar o buscar otro camino. Al final avancé, pero apenas crucé la zona, las luces delanteras parpadearon y el motor perdió fuerza, como si el camión se apagara. Me orillé de golpe, encendí las luces intermitentes y bajé a revisar. Todo parecía en orden, el diésel estaba bien, las conexiones firmes, la batería sin problema. Sin embargo, el motor no respondía. Mientras intentaba encenderlo de nuevo, sentí que alguien me observaba desde la maleza. Alumbré con la lámpara y juraría haber visto un par de ojos brillando en la oscuridad, demasiado altos para ser de un animal común. Me subí de inmediato y seguí intentando encender el camión. Después de varios intentos, el motor rugió de nuevo como si nada hubiera pasado. No esperé más, aceleré y conduje sin detenerme hasta llegar a un poblado. Allí pasé la noche, inquieto por lo ocurrido. Al día siguiente decidí preguntar discretamente en una tiendita. Una señora mayor me dijo que no era raro que los camioneros se toparan con cosas así. Según ella, muchos grupos en la región realizan rituales para pedir favores o dañar a otros, y que la carretera a menudo se convierte en el escenario de esas prácticas. También comentó algo que me dejó pensando, que si uno siente olores o escucha ruidos después de pasar por esos sitios, significa que lo que dejaron se te pegó. No me atreví a seguir indagando. Agradecí y me fui en silencio, pero con la certeza de que aquello no había terminado. Esa fue solo la primera parte de lo que viví en esa ruta. Lo más extraño ocurrió en mi siguiente viaje, cuando descubrí que alguien había colocado objetos dentro de mi propio tráiler. Una semana después tuve que volver a la misma ruta. No me agradaba la idea, pero no tenía opción. El contrato con la empresa exigía entregas constantes hacia Coatzacoalcos, y yo era uno de los pocos disponibles para cubrirlo. Intenté mentalizarme, me repetía que lo de los animales y el olor habían sido simples coincidencias, y que mi mente cansada me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Antes de salir, revisé a conciencia el camión.
Carga asegurada, tanque lleno, luces funcionando. Todo estaba en orden. Me prometí a mí mismo que, si me topaba de nuevo con escenas como aquella, no bajaría del vehículo. Aprendí que detenerse en lugares así era exponerse demasiado. El trayecto fue tranquilo durante las primeras horas. Sin embargo, al llegar de nuevo a la zona cercana a los Tuxtlas, la sensación cambió. El aire parecía más denso, la neblina se formaba a ras del suelo, y los faros iluminaban un camino que se estrechaba entre la selva. No había más vehículos a la vista. Eran casi las 2 de la madrugada cuando empecé a escuchar un golpeteo metálico en la parte trasera de la caja. Al principio creí que era un amarre flojo o una pieza suelta, pero el sonido era rítmico, como si alguien tocara desde dentro. Reduje la velocidad, estacioné en la orilla y bajé con la lámpara. Caminé alrededor del tráiler y no vi nada raro. Cuando abrí una de las compuertas para revisar la carga, encontré algo que me heló la sangre. En una esquina, entre las tarimas con material, había un costal pequeño amarrado con un listón rojo. No formaba parte de la carga. Lo levanté con cuidado y sentí que dentro había huesos, plumas y algo más, como tierra húmeda. Un olor penetrante salió del costal al moverlo. No quise abrirlo, simplemente lo dejé en el suelo y lo observé con el estómago revuelto. No sabía qué hacer. Tirarlo en la carretera me parecía peligroso, como si al hacerlo pudiera atraer algo peor. Al final, lo arrojé lejos en la maleza y cerré la caja con prisa. Subí a la cabina y arranqué sin mirar atrás. Durante los kilómetros siguientes no dejé de pensar en quién había colocado ese costal dentro. La caja había estado cerrada con sello de seguridad desde Puebla, y yo mismo había supervisado la carga. La única explicación era que alguien lo hubiera metido antes de que la sellaran, quizá en la bodega. Eso significaba que no era un simple accidente, alguien quería que ese objeto viajara en mi tráiler. El resto del camino fue pesado. En varias ocasiones sentí que el olor del costal seguía impregnado en la cabina, como si se hubiera filtrado hasta allí. También escuché murmullos apagados, como voces lejanas que no lograba entender. Para no perder la calma encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Al llegar a Coatzacoalcos entregué la carga y fui directo a una pensión de camioneros. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con animales muertos en la carretera y con ojos brillando en la oscuridad. Al despertar, tenía la sensación de que alguien me había observado toda la noche desde la ventana, aunque estaba en un segundo piso. Decidí hablar con otros choferes en el comedor. Les conté, con palabras cuidadosas, lo que había visto y encontrado. La mayoría solo se limitó a asentir, como si no quisieran involucrarse, pero uno de ellos, un hombre de mayor edad, me dijo que no era la primera vez que escuchaba de costales en las cargas. Según él, había grupos que colocaban objetos de brujería en camiones para que recorrieran largas distancias y llevaran lo que contenían a otros lugares. Era, según su versión, una forma de extender un trabajo, de sembrar energía en diferentes sitios. Esa explicación me perturbó más que cualquier otra cosa. No era un simple accidente, sino algo hecho con intención. Y lo peor es que, de ser cierto, yo había sido parte de ese ritual sin saberlo. En el viaje de regreso, decidí tomar precauciones. Llevé conmigo un escapulario y un frasco de agua bendita que me dio una señora en la terminal. Podrá sonar ridículo, pero necesitaba sentir que tenía alguna protección. Durante buena parte del trayecto no pasó nada extraño, hasta que llegué a la misma zona de la vez anterior. Allí, en la orilla de la carretera, distinguí varias velas encendidas en un círculo. No había nadie alrededor, pero las llamas permanecían firmes, a pesar del viento. Pasé lo más rápido que pude, evitando mirar demasiado. Minutos después, el olor volvió, más fuerte que nunca, mezclado con un murmullo como de rezos. Me obligué a mantener la vista en el camino. Cuando revisé por el retrovisor, creí ver una silueta de mujer caminando detrás del tráiler, pero desapareció en cuestión de segundos. Llegué a Puebla agotado y con la certeza de que debía investigar más. No podía seguir conduciendo por esa ruta sin entender lo que ocurría. Comencé a preguntar a compañeros y conocidos. La mayoría respondía con evasivas,
como si hablar del tema atrajera problemas. Sin embargo, uno de ellos me recomendó visitar a un curandero en las afueras de Orizaba, alguien acostumbrado a tratar con choferes que habían pasado por experiencias similares. Decidí seguir ese consejo. No era de los que creen fácilmente en esas cosas, pero después de los costales y de lo que sentí en el camino, estaba dispuesto a escuchar cualquier explicación. El encuentro con ese hombre fue lo que cambió por completo mi visión de lo que había vivido. Porque no solo confirmó mis sospechas, sino que me reveló algo mucho más inquietante, que alguien, de manera directa, me había escogido como parte de un trabajo de brujería. El curandero vivía en una casa sencilla, a las afueras de Orizaba. Era una construcción de paredes de adobe, techo de lámina y un pequeño patio con gallinas. Cuando llegué, me recibió un hombre mayor, delgado y con una mirada serena pero penetrante. No hizo falta que le explicara demasiado. Apenas mencioné que era camionero y que había encontrado un costal en la carga, él asintió como si ya supiera de qué se trataba. Me hizo pasar y me ofreció asiento en una silla de madera. Su casa tenía un olor fuerte a hierbas, copal y tabaco. Había velas encendidas en varias esquinas, y sobre una mesa descansaban figuras de santos mezcladas con objetos más difíciles de identificar, piedras, frascos con líquidos oscuros y huesos pequeños. Te escogieron a ti, me dijo con calma, como si no fuera necesario preguntar nada más. Ese costal no era para cualquiera. Lo pusieron en tu camión porque necesitaban que tú lo transportaras. Sentí un nudo en la garganta. Pregunté por qué yo, qué tenía de especial. Él no respondió de inmediato, prendió un cigarro de hoja y exhaló el humo con lentitud. Luego me explicó que en ciertos trabajos de brujería se necesitan puentes. Personas que, sin saberlo, sirven como conductores de energía, llevando un encargo de un lugar a otro. Me dijo que yo había sido elegido porque paso seguido por esas carreteras y porque, de alguna manera, era vulnerable. No todos pueden cargar con eso, agregó. Hay quienes rechazan el trabajo de inmediato, pero tú lo recibiste, lo llevaste y lo esparciste. Eso te ata. Le pedí una solución, algo que me liberara de todo eso. El hombre se quedó pensativo y luego me dijo que debía hacer una limpia, un ritual para cortar el vínculo. Preparó un fuego pequeño en el patio, colocó hierbas y rezó palabras que no comprendí. Me pidió que arrojara al fuego el escapulario que llevaba, junto con una moneda. Lo hice con cierta duda, pero al ver cómo ardía todo con una flama inusualmente alta, supe que aquello no era un simple acto simbólico. Al terminar, me miró serio. Esto no se acaba aquí. Quien puso ese costal en tu camión volverá a intentarlo. Si quieren que seas el puente, insistirán. Tienes que estar alerta. Salí de ahí más preocupado que al llegar. Aunque me sentí un poco más ligero, la advertencia pesaba sobre mí. Las semanas siguientes procuré cambiar mis rutas, pedir asignaciones distintas. Pero en este oficio no siempre se puede escoger. Una noche me tocó de nuevo atravesar la zona de los Tuxtlas, y desde el inicio presentí que algo iba a ocurrir. La neblina era más espesa de lo habitual. Avanzaba despacio, con las luces largas, cuando noté que en el arcén había figuras paradas, como personas mirando hacia la carretera. A medida que me acercaba, se desvanecían entre la bruma. Pensé que era mi cansancio, pero el corazón me latía con fuerza. De pronto, escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler, el mismo sonido metálico de antes. Me negué a detenerme, aceleré lo más que pude, pero los golpes se repitieron una y otra vez, como si alguien pateara desde dentro. El olor regresó, tan intenso que me costaba respirar. Cuando por fin salí de esa zona y llegué a una gasolinera, bajé para revisar. La caja estaba intacta, el sello en su lugar, sin señales de haber sido violado. Aún así, mi instinto me decía que dentro había algo más. Abrí con precaución y alumbré con la lámpara. Lo que vi me dejó helado. En medio de la carga había un nuevo costal, idéntico al primero, atado con un listón rojo. Retrocedí de inmediato. No lo toqué, no quise ni acercarme. Cerré la caja y me quedé sentado en el suelo, temblando, pensando en lo que el curandero me había advertido. No era casualidad, alguien había vuelto a usarme. Después de unos minutos,
tomé una decisión. No iba a llevar eso conmigo. Busqué un terreno baldío cerca de la gasolinera, con mucho cuidado, retiré el costal de la caja. Lo coloqué en el suelo y le prendí fuego con un encendedor. El humo que salió tenía un olor nauseabundo, como de carne quemada mezclada con azufre. No tardé en escuchar un chillido extraño, agudo, como si algo invisible se retorciera en el aire. Me alejé lo más rápido que pude. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, aunque con la sensación de que había hecho algo arriesgado. Temía que quemar el costal pudiera traerme consecuencias, pero no podía seguir permitiendo que me usaran para transportar esas cosas. Pasaron meses sin que volviera a encontrar objetos en la carga. Sin embargo, los recuerdos me persiguen cada vez que manejo de noche por esas carreteras. A veces, en medio de la neblina, creo distinguir velas encendidas o siluetas observándome. Otras veces, el olor regresa de golpe, aunque no haya razón aparente. Lo más inquietante es que en una ocasión, mientras esperaba turno en una pensión, un desconocido se acercó a mi mesa. Era un hombre joven, vestido de manera sencilla, pero con una mirada fija que me incomodó. Sin presentarse, me dijo en voz baja: «No debiste quemarlo». Me quedé helado. Antes de que pudiera responder, se levantó y se fue caminando hacia la salida. Nunca lo volví a ver. Desde entonces, no estoy seguro de qué tanto logré librarme de aquello. Tal vez sigo siendo un puente, aunque ya no haya costales visibles. Tal vez lo que transporté esa primera vez quedó conmigo para siempre. Conducir por esas carreteras ya no es igual. Puedo soportar el cansancio, la soledad y los peligros comunes del oficio. Pero lo que me aterra realmente es pensar que en cada viaje alguien, en algún lugar, todavía me está utilizando para mover algo que no pertenece a este mundo. He recorrido tantas carreteras de México que a veces pienso que el asfalto es más mi hogar que cualquier casa. Uno aprende a distinguir cada curva, cada tramo peligroso, cada lugar donde conviene parar a descansar y donde no. Pero hay zonas que, aunque se recorran pocas veces, dejan una marca imborrable. Una de esas fue en el sur de Veracruz, cerca de la frontera con Oaxaca, en un viaje que todavía me cuesta contar. Era una noche húmeda y sofocante. Llevaba una carga de productos de limpieza hacia Tapachula y me habían advertido que no me detuviera en pueblos pequeños. La ruta estaba en mal estado y abundaban los caminos secundarios sin señalización. Había llovido horas antes, y la neblina pegajosa que quedaba parecía empeñada en reducir mi visibilidad a unos pocos metros. Alrededor de la medianoche, mi camión comenzó a fallar. El motor se jaloneaba y perdía fuerza. Traté de avanzar lo más posible, pero terminé orillándome en un entronque. Revisé el tablero y noté que la presión de aceite bajaba demasiado. Maldije mi suerte. El lugar no aparecía en mis notas ni en las paradas seguras, y lo peor era que no tenía señal en el celular. Encendí mi linterna y bajé para revisar el motor. Apenas abrí el cofre, un murmullo extraño llegó con el viento. No eran voces claras, más bien un rumor lejano, como si mucha gente hablara al mismo tiempo. Pensé que era mi imaginación, pero al apagar la linterna noté luces titilantes a lo lejos, hacia un caserío medio escondido entre árboles. Eran flamas, no focos eléctricos. Mi primera idea fue quedarme en el camión y esperar al amanecer, pero la humedad y el silencio opresivo me hicieron sentir atrapado. Decidí caminar hacia donde estaban las luces. Quizá habría alguien que pudiera auxiliarme o al menos señalarme un taller cercano. El sendero estaba lleno de lodo. Avancé con dificultad, escuchando el sonido de insectos y ranas. Después de unos 10 minutos llegué a un poblado pequeño, casi fantasmal. Había casas de madera, muchas con techos caídos y puertas desvencijadas. Lo extraño es que no vi a nadie, aunque las luces que había divisado seguían ardiendo en lo que parecía ser la plaza central. Me acerqué despacio. Allí encontré un grupo de personas reunidas en torno a una fogata. Eran al menos una veintena, hombres y mujeres vestidos de negro, con los rostros parcialmente cubiertos por mantas oscuras. Cantaban en voz baja, un cántico repetitivo que me erizó la piel. En el centro del círculo había una especie de altar improvisado con piedras y ramas.
Sobre él descansaba una figura tallada en madera, tosca pero inquietante, parecía una mezcla entre un animal y una persona, con cuernos alargados y manos en posición de ofrenda. Retrocedí un paso sin hacer ruido, pero el crujido de una rama bajo mi bota atrajo la atención de varios. El canto se detuvo de golpe. Sentí sus miradas clavarse en mí aunque no podía distinguir bien sus ojos bajo las telas. Uno de ellos, más alto que los demás, se separó del grupo y caminó hacia mí. En su mano llevaba una antorcha, y a la luz del fuego pude ver que tenía la cara pintada con ceniza y líneas rojas que le cruzaban la frente y las mejillas. «Estabas llamado», dijo con una voz ronca, como si le costara trabajo pronunciar cada palabra. «El camino te trajo». Me quedé helado. Quise responder que solo estaba perdido, que buscaba ayuda, pero las palabras se me atoraron. Los demás rodearon el altar, murmurando de nuevo. El hombre levantó la antorcha y me hizo una seña para que lo siguiera. Intenté negarme, pero su mirada era tan intensa que me paralizó. Sin entender por qué, mis piernas comenzaron a moverse hacia donde él indicaba. Crucé entre los demás y sentí cómo me observaban en silencio, como si ya supieran quién era yo. Me llevaron a una construcción más grande que el resto, una especie de galera con techo de palma. Dentro ardían más velas y había símbolos pintados en las paredes, figuras geométricas mezcladas con dibujos de animales. El aire estaba impregnado de humo y un olor dulzón que mareaba. En el centro, sobre una mesa de piedra, había restos de veladoras derretidas, plumas de gallina y cuencos con líquidos oscuros. El hombre que me había guiado dejó la antorcha a un lado y me señaló la mesa. «Debes dejar algo tuyo», ordenó. «Nadie entra sin entregar». No supe qué hacer. Busqué en mis bolsillos y saqué mi cartera. La abrí temblando, pensando en dejar un billete o una moneda, pero él negó con la cabeza. «No. Algo que haya estado contigo mucho tiempo». Después de dudar, saqué un llavero que llevaba desde hacía años, un recuerdo de mis primeros viajes. Era una pequeña figura metálica de San Cristóbal que siempre colgaba en mi camión. Lo coloqué sobre la piedra y sentí un vacío extraño, como si realmente me hubiera desprendido de algo más que un objeto. El hombre lo tomó, lo levantó hacia arriba y murmuró unas palabras que no comprendí. Los demás afuera comenzaron a cantar de nuevo, esta vez más fuerte, un canto grave que retumbaba en mi pecho. Me dieron la orden de sentarme en un banco de madera. El líder se colocó frente a mí y me observó en silencio durante un largo rato. Su mirada era tan fija que empecé a sentirme mareado. Luego me dijo: «Hay caminos que no se recorren en balde. Tú entraste aquí porque alguien te abrió la vereda. Ya estabas marcado antes de detenerte». No supe qué contestar. El miedo me apretaba el estómago y el aire me sabía a humo. Afuera, el cántico seguía creciendo. Lo último que recuerdo claramente de esa noche es que el hombre sacó de debajo de la mesa un cuenco de barro lleno de un líquido espeso. Lo levantó hacia mí y dijo que debía probarlo para confirmar el pacto. Me negué de inmediato, pero dos figuras que estaban en la sombra me sujetaron por los brazos. El líder acercó el cuenco a mis labios y el olor me revolvió el estómago, era metálico, como sangre. Alcancé a escupir un poco, pero no sé cuánto me obligaron a tragar. Después todo se volvió confuso. Escuchaba voces, veía sombras moverse demasiado cerca, sentía las manos de alguien en mi frente mientras repetían palabras en un idioma que no entendía. Mi cuerpo temblaba, y por momentos pensé que había perdido el control de mis propios movimientos. Cuando recobré la conciencia, estaba tirado en un rincón de la galera, solo. Las velas aún ardían, pero ya no había nadie dentro. Afuera no se escuchaba nada, ni cantos ni pasos. Me levanté tambaleante, salí al exterior y descubrí que el poblado estaba vacío. Las casas parecían más deterioradas, como si llevaran años abandonadas. Caminé de regreso como pude hasta mi camión, con la cabeza doliéndome y el cuerpo entumecido. Para mi sorpresa, el motor encendió sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Arranqué y me alejé de ese lugar sin mirar atrás. Pero desde esa noche sé que algo cambió en mí. No fue solo un mal sueño ni una alucinación por el cansancio. Había estado en un lugar que no figura en los mapas, con gente que tal vez ni exista como los demás.
Y lo peor era la sensación de que, de algún modo, yo había aceptado un pacto sin quererlo. El viaje de regreso a aquel pueblo resultó más largo de lo que había previsto. La carretera secundaria que llevaba hasta allí era estrecha y sinuosa, llena de curvas que parecían diseñadas para mantener la atención fija en el volante. El motor del tráiler rugía con monotonía, y mientras las luces iluminaban apenas unos metros adelante, no podía quitarme de la mente la imagen de las marcas en el suelo que había visto semanas antes. Sentía que esa huella de hollín, de cenizas negras sobre la tierra, no era un simple vestigio de fogata. Había algo en su disposición, en cómo se marcaban figuras semejantes a círculos mal hechos, que me impulsaba a pensar en rituales. Cuando llegué de nuevo a la entrada del poblado, la primera sensación fue que el lugar parecía más vacío que la vez anterior. Las calles tenían menos movimiento, las casas se veían cerradas, como si la gente se resguardara de algo que no era solo la oscuridad. Ni siquiera los perros callejeros rondaban como de costumbre. Conduje lentamente hasta donde solía estacionar, y al bajar del camión, percibí un silencio espeso, apenas interrumpido por el roce de las hojas secas movidas por el viento. Era un silencio que transmitía desconfianza, como si cada puerta cerrada estuviera observándome sin querer ser descubierta. Decidí dirigirme primero hacia la pequeña tienda que había visto en mi primer paso por el lugar. El dueño, un hombre de mediana edad con rostro endurecido por el sol, parecía sorprendido al verme regresar. Le expliqué que había vuelto porque necesitaba descansar antes de seguir con mi ruta, pero en realidad estaba buscando escuchar algo, cualquier comentario que me aclarara qué sucedía allí. El hombre apenas respondió lo justo, con frases cortas, evitando mirarme a los ojos, como si temiera hablar de más. Fue hasta que mencioné las marcas en la tierra que vi cómo se tensaba. Se limitó a recomendarme que no saliera de la habitación si llegaba a hospedarme otra vez en la posada. No dio explicaciones. Solo un consejo seco y terminante. Me instalé en la misma posada que la vez anterior, aunque el ambiente era distinto. El anciano que la atendía ya no mostraba esa ligera hospitalidad, ahora se percibía en él una mezcla de cansancio y cautela. No preguntó demasiado y tampoco me ofreció conversación. Me entregó la llave y se retiró como si prefiriera mantenerse a distancia. Aquello, lejos de tranquilizarme, incrementó la sensación de estar en un sitio marcado por un secreto compartido entre todos, un secreto del cual los forasteros no debían enterarse. Esa noche, desde mi habitación, escuché pasos en la calle. No eran muchos, tal vez 3 o 4 personas caminando lentamente, como si cargaran algo. El crujido de la madera bajo mis pies me delató cuando me acerqué a la ventana, y por instinto me quedé quieto, conteniendo la respiración. Entre la rendija de las cortinas, alcancé a distinguir sombras alargadas, hombres vestidos con ropas oscuras que parecían llevar antorchas apagadas o bastones. Pasaron sin detenerse, pero el simple hecho de verlos me erizó la piel. No eran caminantes casuales, marchaban en fila, en un silencio extraño, con un propósito definido. Al amanecer, no resistí la curiosidad y decidí caminar hacia la parte trasera del pueblo. Quería comprobar si las marcas en el suelo seguían allí o si había nuevas. El camino me llevó por terrenos áridos, donde la tierra se agrietaba bajo el sol. A unos metros de distancia, reconocí un claro con restos recientes de fuego. Las cenizas aún desprendían un leve olor a madera quemada, pero lo más inquietante eran las piedras dispuestas en círculo, rodeando la hoguera. No era casualidad. Todo apuntaba a que alguien se reunía en aquel sitio con regularidad. Entre la tierra removida, hallé huesos pequeños, demasiado delgados para ser de animales grandes. No me atreví a revisarlos más de cerca. De regreso, un anciano que estaba sentado a la sombra de un árbol me detuvo con la mirada. No pronunció mi nombre ni me preguntó nada sobre el camión, solo comentó, con voz baja, que había cosas en el pueblo que no me correspondía entender. Lo dijo sin amenaza, pero con un peso que transmitía certeza. Era como si quisiera advertirme que lo mejor era marcharme antes de involucrarme en algo irreversible. Sin embargo, sus palabras no surtieron el efecto esperado. Al contrario, encendieron aún más mi necesidad de saber. Esa tarde, mientras tomaba café en la posada, escuché a 2 hombres discutir afuera, sin percatarse de que los oía.
Hablaban de un encargo que debía cumplirse esa misma semana y de cómo no convenía que hubiera extraños rondando. Sus frases eran cortas, apenas fragmentos, pero lo suficiente para entender que se trataba de algo colectivo. No eran acciones aisladas, parecía un acuerdo que unía a varios del pueblo en torno a un propósito que nadie quería nombrar abiertamente. La tensión llegó a su punto más alto esa misma noche. No pude dormir, con el presentimiento de que algo estaba por ocurrir. Desde la ventana vi, otra vez, el paso de sombras. Esta vez eran más, quizá una docena, avanzando hacia las afueras con lámparas de petróleo y lo que parecían instrumentos metálicos. Los seguí con la vista hasta perderlos entre la arboleda, y aunque mi cuerpo pedía quedarse bajo resguardo, mi mente me impulsó a actuar. Tomé una linterna, con pasos cuidadosos, salí tras ellos, manteniendo suficiente distancia para no ser descubierto. El trayecto fue más largo de lo que calculaba, y el aire se volvió más denso a medida que me internaba entre los árboles. El sonido de ramas quebrándose y murmuraciones se mezclaba con el retumbar de mi corazón. Finalmente, llegué a un claro donde las antorchas encendidas iluminaban un círculo perfecto. Los hombres se disponían en torno a la fogata, y aunque desde mi posición no lograba entender lo que decían, los gestos de sus manos parecían una mezcla de súplica y ofrenda. Vi cómo uno de ellos sostenía una caja de madera pequeña, de la cual extrajo un objeto envuelto en tela. No alcancé a distinguir qué era, pero al colocarlo en el fuego, todos guardaron un silencio absoluto, como si esperaran que algo invisible respondiera a su acto. Retrocedí sin hacer ruido, pero la sensación de haber cruzado una línea invisible me acompañó hasta la posada. Esa madrugada, mientras intentaba dormir, tuve la certeza de que aquellos hombres no eran simples pobladores protegiendo sus costumbres. Había un pacto más profundo, un compromiso con fuerzas que no alcanzaba a comprender. Al despertar la mañana siguiente, tuve la impresión de que la noche anterior había sido una pesadilla demasiado vívida. Sin embargo, el olor a humo que todavía impregnaba mi ropa y la imagen de aquel círculo de hombres permanecían tan nítidos que supe que lo vivido había sido real. La posada estaba silenciosa, más que nunca. Ni siquiera el dueño apareció durante el desayuno. Me senté solo, con una taza de café tibio que parecía preparada de antemano, como si supieran que no debía perder tiempo en conversaciones. Decidí salir del pueblo lo antes posible. Algo en mi interior me decía que, si permanecía más de lo necesario, terminaría envuelto en aquello que apenas había rozado con mis ojos. Sin embargo, una parte de mí también quería respuestas. Por eso, antes de irme, pasé de nuevo por la tienda del hombre que me había atendido días atrás. Esta vez su mirada fue aún más dura. Cuando mencioné lo que había visto, ni siquiera se molestó en negarlo. Solo me preguntó si de verdad quería cargar con un conocimiento que podría perseguirme siempre. No contesté, porque no había una respuesta clara dentro de mí. Tomé el agua y las provisiones que necesitaba y me marché. Conducir el tráiler por aquellas calles me produjo un alivio breve, pero al llegar a la carretera, la sensación de haber escapado no fue total. Era como si algo del pueblo me hubiera seguido, una especie de sombra adherida a la memoria. A cada kilómetro, mi mente repasaba la escena del fuego, los gestos de los hombres, la caja de madera que había desaparecido entre las llamas. Lo que fuera que contenía, estaba ligado al propósito de esa gente, y yo había sido testigo accidental. Durante semanas traté de continuar con mi rutina de rutas, pero los recuerdos se filtraban en mis pensamientos como gotas constantes. A veces, mientras manejaba de noche por carreteras desiertas, creía ver figuras en la orilla del camino, hombres inmóviles, como esperando que me detuviera. Al bajar en gasolineras alejadas, había miradas que me parecían demasiado inquisitivas, como si alguien hubiera corrido la voz de que yo había visto algo indebido. No tenía pruebas, solo intuiciones, pero la paranoia creció con rapidez. Un mes después, la empresa me asignó de nuevo un trayecto cercano al mismo pueblo. Al recibir el itinerario, el estómago se me revolvió. Podía negarme, pero eso habría levantado sospechas en mis superiores, así que acepté. Cuando llegué a esa región, noté que el ambiente había cambiado todavía más. Varias casas parecían abandonadas, y las que seguían en pie tenían ventanas tapadas con tablas.
Era como un lugar que se marchitaba lentamente, aunque los habitantes que quedaban seguían con su rutina. O al menos lo aparentaban. Esa noche, no resistí la tentación de regresar al claro donde había visto el ritual. Caminé con precaución, recordando cada curva del camino. Cuando llegué, encontré el suelo lleno de cenizas frescas. Alguien había estado allí apenas horas antes. Lo más inquietante fue hallar símbolos tallados en piedras cercanas, marcas profundas que formaban figuras geométricas imposibles de entender, pero que transmitían la idea de un lenguaje. Uno de esos símbolos tenía la forma de un círculo incompleto con 3 líneas cruzadas en el centro. No lo había visto antes, pero al mirarlo demasiado tiempo sentí un mareo, como si la figura absorbiera parte de mi energía. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Al girar, vi a 2 hombres del pueblo, los mismos que había escuchado discutir semanas antes. Sus rostros no mostraban sorpresa por encontrarme allí. Más bien, una resignación tranquila, como si hubieran anticipado mi regreso. No me hablaron, solo se quedaron observándome, y después uno de ellos murmuró que ya era demasiado tarde para desentenderme. No intentaron retenerme, pero comprendí que mi presencia ya estaba marcada en su memoria, igual que ellos en la mía. Regresé al camión con un peso insoportable en el pecho. Durante la madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño dentro de la cabina, tuve la sensación de que alguien caminaba alrededor del tráiler. No eran pasos apresurados ni violentos, sino lentos, constantes, como de alguien que aguardaba pacientemente. Encendí las luces exteriores, pero no vi a nadie. El sonido cesó, aunque la impresión de que algo invisible seguía allí nunca me abandonó. Desde aquella experiencia, he evitado regresar a esa zona. Sin embargo, no importa cuán lejos conduzca, las huellas de ese pueblo parecen alcanzarme. En ocasiones, al detenerme en caminos solitarios, encuentro piedras dispuestas en forma de círculo, como si alguien las hubiera colocado recientemente. No sé si son coincidencias, si mi mente busca patrones donde no existen, o si realmente esos hombres han extendido su presencia más allá de su territorio. Lo único que sé es que desde entonces, cada viaje nocturno por carretera se convirtió en un recordatorio de lo frágil que es la frontera entre lo que creemos normal y lo que permanece oculto. Y aunque intento convencerme de que fue solo un accidente, una coincidencia en la ruta, siempre termino con la certeza de que, aquella noche en el claro, crucé un límite que ya no podré desandar. Siempre pensé que lo peor que podía pasarme en la carretera eran los accidentes, los desperfectos mecánicos o el cansancio extremo. Nunca imaginé que un viaje rutinario me pondría frente a una situación que hasta hoy me deja pensando en lo cerca que estuve de no contarlo. Era una ruta relativamente sencilla, transportar un cargamento de materiales de construcción desde Monterrey hasta un punto cercano a la frontera. Ya había hecho ese trayecto varias veces, aunque largo, no presentaba mayores complicaciones. Lo que cambió aquella vez fue que el despacho me advirtió que debía tomar un desvío por carreteras secundarias debido a reparaciones en la vía principal. No le di mucha importancia. Al fin y al cabo, uno se acostumbra a las modificaciones del camino. Inicié el viaje por la mañana y durante horas todo transcurrió normal. Pasé pueblos pequeños, gasolineras solitarias y tramos donde apenas me crucé con algún otro tráiler. Fue al caer la tarde cuando el ambiente empezó a cambiar. La carretera secundaria que debía tomar estaba desierta, demasiado silenciosa. Los árboles en los costados crecían densos y altos, y poco a poco la luz del sol fue filtrándose en tonos rojizos hasta que quedó apenas un resplandor opaco. Encendí las luces del camión y avancé con calma, recordando que lo peor en esos lugares es apresurarse y cometer un error. En un punto del camino vi un automóvil estacionado a un lado, con las luces de emergencia encendidas. Al pasar junto a él, alcancé a notar a un hombre que me hacía señas. Su coche parecía averiado, pero había algo extraño en la escena. En lugar de acercarme de inmediato, reduje la velocidad y observé. El hombre no estaba solo. Detrás, en la oscuridad, distinguí al menos a 2 siluetas más. No llevaban uniforme de tránsito ni parecían mecánicos, y su postura era demasiado rígida, como si esperaran mi reacción. Instintivamente aceleré.
No podía arriesgarme a detenerme en un sitio así, y menos con carga valiosa en la caja. Por el retrovisor vi cómo el hombre bajaba el brazo con gesto brusco, mientras las otras figuras se movían. No alcancé a saber si eran cómplices o simples acompañantes, pero mi instinto me gritaba que no debía frenar. Unos kilómetros más adelante, cuando creí haber dejado atrás la tensión, noté que un par de luces se encendían detrás de mí. Un vehículo comenzó a seguirme. Primero mantuvo distancia, pero poco a poco se fue acercando. No era un coche normal, parecía una camioneta, con los faros altos y agresivos. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez solo coincidíamos en la ruta, pero el modo en que se pegaba a la parte trasera del tráiler no dejaba dudas. La carretera era angosta y sinuosa, sin espacio para maniobrar demasiado. Intenté acelerar, pero el camión no podía competir con la velocidad de aquella camioneta. En varias ocasiones se acercó tanto que pensé que intentaría golpearme. Los minutos se volvieron eternos, con mis manos aferradas al volante y los ojos fijos en los espejos. De pronto, vi otra camioneta aparecer por el carril contrario. No venía de frente, sino que se detuvo más adelante, atravesada en el camino. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era coincidencia, habían preparado una emboscada. El corazón me golpeaba con fuerza. Frenar y entregarme era la opción más fácil, pero también la más peligrosa. Nadie me garantizaba que saldría ileso si accedía. Tomé una decisión que hasta hoy no sé si fue la correcta. Reduje la velocidad un instante, lo suficiente para que la camioneta que me seguía pensara que iba a detenerme, y en cuanto tuve una abertura en la orilla del camino, giré bruscamente hacia un sendero de tierra. El camión se sacudió con violencia, la carga retumbó en la caja, pero logré salir de la carretera principal antes de que me cerraran por completo. Los espejos me mostraron que las dos camionetas también entraron tras de mí. El terreno era irregular, con piedras y zanjas que hacían crujir cada pieza del tráiler. No podía avanzar mucho sin arriesgarme a quedar atascado, pero tampoco podía regresar. El polvo levantado por mis llantas me impedía ver con claridad, y solo escuchaba el rugido de los motores que me perseguían. Seguí el sendero hasta que comenzó a bifurcarse en varias direcciones. No conocía el terreno, pero elegí la vereda más estrecha, esperando que mi tráiler, aunque torpe, pudiera forzarse a pasar donde sus camionetas tendrían dificultades. Sentí como ramas y piedras golpeaban los costados, arañando la pintura y sacudiendo todo el vehículo. Después de varios minutos de tensión, el camino se estrechó tanto que apenas podía avanzar. Finalmente, llegué a un claro donde el sendero terminaba abruptamente en lo que parecía un terreno baldío. Apagué las luces de inmediato y detuve el motor. Mi respiración era agitada, los dedos me dolían de tanto aferrarme al volante. Me quedé allí, en silencio absoluto, tratando de escuchar. A lo lejos todavía se percibía el eco de los motores. Las camionetas buscaban mi rastro, pero parecía que habían seguido por otra bifurcación. Apagué todo para no delatar mi presencia. La oscuridad era total, y lo único que se escuchaba eran los crujidos de la madera del tráiler al enfriarse y mi propia respiración. No quise encender las luces interiores, pero cada minuto en esa penumbra aumentaba la sensación de estar atrapado. Si regresaba, me exponía a encontrarme de nuevo con ellos. Si esperaba demasiado, podía amanecer allí y llamar la atención. Así, la única opción era permanecer oculto, con la esperanza de que las camionetas se alejaran. El silencio, sin embargo, no era tranquilidad. Era un vacío denso que me envolvía, como si aquel terreno abandonado estuviera cargado de secretos. Y mientras permanecía quieto, sentí que el peligro no solo estaba en los hombres que me perseguían, sino también en el propio aislamiento de ese lugar. Aquella noche fue el inicio de la experiencia más angustiante de mi vida. Y aunque logré salir con vida, cada recuerdo de esa huida me recuerda lo frágil que se vuelve uno cuando está solo, rodeado de caminos que no aparecen en los mapas y con la certeza de que, en esas tierras, nadie acudiría en tu auxilio. Me quedé en silencio dentro del tráiler, apagado por completo, con la respiración contenida y los ojos clavados en los espejos. El polvo todavía flotaba alrededor, como una neblina rojiza iluminada apenas por la luna.
Pasaron varios minutos antes de que pudiera convencerme de que las camionetas ya no estaban cerca. El eco de sus motores se había ido perdiendo en la distancia, y solo quedaba el zumbido del viento colándose entre las ramas secas. Pensé en quedarme allí hasta el amanecer, pero pronto comprendí que esa tampoco era una opción. No podía arriesgarme a que me encontraran atrapado en un terreno sin salida. Además, llevaba carga que debía entregar, y aunque en ese momento lo que menos me importaba era el trabajo, sabía que abandonar el tráiler no era viable. Decidí bajar de la cabina y caminar unos metros para revisar dónde estaba exactamente. La tierra crujía bajo mis botas y el aire olía a polvo seco y hojas muertas. El claro en el que me había detenido parecía abandonado desde hacía años. Había restos de estructuras oxidadas, quizá parte de un rancho que ya no existía. Pedazos de malla ciclónica, postes caídos y lo que parecía el esqueleto de una bodega vieja. Me interné unos metros con la linterna en la mano, tratando de no hacer ruido. El lugar estaba completamente vacío, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien me observaba. No eran fantasmas ni nada sobrenatural lo que me inquietaba, sino la posibilidad real de que aquellos hombres hubieran dejado a alguien atrás, oculto entre los matorrales. Regresé al camión, cerré con seguro las puertas y me quedé esperando en la oscuridad. Los minutos pasaban lentos. A veces creía escuchar pasos, ramas quebrándose a lo lejos, pero no podía asegurar si era mi mente jugándome una mala pasada o si realmente había alguien rondando. El miedo era distinto al de un accidente o un asalto en plena carretera. Era un miedo más profundo, el de sentir que uno había quedado atrapado en un sitio donde nadie iba a ayudar. Con el paso de la noche me convencí de que lo mejor era moverme. Esperar me convertía en blanco fácil, así que decidí intentar volver al camino principal. Encendí el motor lo más suavemente que pude, temiendo que el ruido atrajera a cualquiera que estuviera cerca. Avancé despacio, siguiendo el mismo sendero por el que había entrado, rezando para no toparme de frente con las camionetas. El trayecto se volvió eterno. Cada curva era una trampa potencial, cada destello de luz en la lejanía parecía un faro enemigo. Y de pronto, mis temores se confirmaron. Al salir de una curva cerrada, distinguí luces a lo lejos. Eran ellos. Estaban estacionados justo en el punto donde el sendero se unía de nuevo con la carretera secundaria. Apagué de golpe las luces y retrocedí antes de que pudieran verme. El tráiler rechinó, las llantas se hundieron en la tierra blanda y sentí como el peso de la carga amenazaba con atascarme. Logré sacarlo, pero estaba claro que no podía regresar por donde había venido. Eso me dejaba solo dos opciones: seguir avanzando más adentro de aquel terreno desconocido, o abandonar el tráiler y buscar otra salida a pie. Optar por la segunda alternativa era una sentencia. A pie estaba completamente indefenso. El tráiler, aunque lento, al menos me daba cierta protección. Así que me aventuré más allá del sendero, siguiendo lo que parecían huellas viejas de vehículos, tal vez de rancheros que habían usado esa tierra tiempo atrás. La oscuridad se volvió absoluta. Apenas veía un par de metros delante de mí, y la linterna, con la que iluminaba de vez en cuando, parecía devorada por el espesor de la noche. La sensación de estar fuera del mapa, avanzando sin rumbo en un terreno ajeno, era peor que cualquier pesadilla. Tras un buen rato de avanzar sin rumbo, vi un resplandor tenue entre los árboles. Al principio pensé que se trataba de otra camioneta, pero conforme me acerqué me di cuenta de que eran fogatas. 3 o 4, encendidas en círculo, alrededor de lo que parecía un campamento improvisado. Desde la distancia distinguí varias figuras. Hombres armados, algunos recostados junto a las llamas, otros caminando de un lado a otro. El corazón me dio un vuelco. Había entrado directamente a lo que parecía un punto de reunión de la misma gente que me estaba cazando. Apagué las luces del tráiler de inmediato y retrocedí en silencio, aunque el simple rugido del motor ya podía delatarme. No podía permitir que me vieran. Si me descubrían ahí, no tendría oportunidad alguna. De pronto escuché un disparo. El estruendo retumbó en medio del monte y una ráfaga de voces lo siguió. No sabía si habían disparado al aire, como advertencia, o si alguien ya me había visto. No esperé a comprobarlo. Hundí el acelerador,
aunque el terreno no me favorecía. El tráiler botaba violentamente, las llantas patinaban en la tierra suelta y el ruido era imposible de disimular. Las voces detrás de mí se multiplicaron. Podía escuchar gritos, silbidos y motores encendiéndose. Me estaban siguiendo de nuevo. No había carreteras ni senderos claros, solo caminos improvisados entre arbustos y tierra seca. En un punto, el tráiler se inclinó de lado al pasar sobre una zanja profunda y sentí que podía volcarse. Logré enderezarlo, pero en ese movimiento escuché claramente el zumbido de una bala perderse cerca de la carrocería. No había dudas, me habían localizado. Seguí avanzando sin rumbo, guiado únicamente por el instinto y el deseo de alejarme de aquel campamento. Los faros de sus camionetas comenzaron a asomarse a lo lejos, cortando la oscuridad como cuchillas blancas. Aceleré cuanto pude, aunque cada metro me acercaba más a la desesperación de saber que estaba solo en medio de un terreno que no conocía. Después de lo que me parecieron horas, divisé algo que me dio una pequeña esperanza, unas luces débiles en la distancia, diferentes a los faros de los vehículos. Eran amarillentas, fijas, como de un pequeño poblado. Si lograba llegar allí, al menos habría testigos, gente, un lugar donde no podrían actuar con la misma libertad. Con el motor rugiendo al límite, apunté el tráiler hacia ese resplandor lejano, sin saber si alcanzaría a llegar antes de que ellos me cerraran el paso. El resplandor del poblado parecía estar cada vez más cerca, aunque la distancia se prolongaba como si alguien quisiera estirarla a propósito. Los motores detrás de mí rugían con fuerza. Ya no eran ecos dispersos, eran persecución abierta. Alcancé a distinguir cómo las luces de al menos 2 camionetas zigzagueaban entre los arbustos, tratando de acortar terreno. El tráiler no estaba hecho para ese tipo de caminos, y cada bache me sacudía entero. La carga chirriaba en la caja como si fuera a reventar en cualquier momento. Apreté los dientes, sabiendo que un solo descuido podía dejarme volcado en medio de la nada. Finalmente, los primeros tejados comenzaron a delinearse contra la luz pálida de la luna. Eran construcciones humildes, la mayoría de lámina oxidada y paredes de bloc sin repellar. Calles de tierra, sin pavimento, y un silencio que contrastaba con la violencia que me venía pisando los talones. Entré al poblado a toda velocidad, esperando ver gente que pudiera ayudarme, pero lo que encontré fue lo contrario, ventanas cerradas, puertas atrancadas, ni un alma en las calles. Era como si todos supieran que aquello podía ocurrir en cualquier momento y se habían escondido por costumbre. El tráiler avanzaba por la calle principal, y a mis espaldas las camionetas irrumpieron con un estruendo de polvo y motores. Sus faros iluminaron las fachadas apagadas, proyectando sombras alargadas en los muros. Nadie salió, nadie gritó, nadie hizo intento alguno de intervenir. Comprendí en ese instante que aquel lugar no era un refugio, era un escenario acostumbrado a ese tipo de persecuciones. Busqué con desesperación una salida, una carretera que me devolviera a la seguridad de la ruta federal. Lo único que hallé fueron callejones estrechos, senderos imposibles para el tráiler. Giré a la derecha en una bifurcación, pero pronto me di cuenta de que el camino se angostaba demasiado. Frené en seco, el corazón a punto de salírseme por la boca. Las camionetas no tardaron en alcanzarme. Una se colocó detrás, bloqueando el retroceso. La otra avanzó despacio hasta situarse de costado, con los faros apuntando directamente a la cabina. Los motores quedaron ronroneando, como depredadores que saben que la presa ya no tiene escapatoria. Dentro de la cabina, mis manos sudaban sobre el volante. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, no por el frío de la madrugada, sino por la certeza de estar atrapado. Por unos segundos consideré bajar, levantar las manos, rendirme. Tal vez solo querían la carga, pensé. Quizá podía salir vivo si no me resistía. Pero entonces recordé el disparo que había silbado junto a la carrocería horas antes. No eran advertencias. Esa gente no necesitaba testigos. Fue en ese instante cuando la desesperación me dio una idea. Frente a mí, el callejón terminaba en una barda baja, de piedra, que delimitaba lo que parecía ser un campo abandonado. El espacio era estrecho, apenas unos metros, pero si aceleraba con suficiente fuerza tal vez podría derribarla y abrirme paso.
Sin pensarlo dos veces, hundí el pie en el acelerador. El motor rugió, las llantas chillaron y el tráiler se lanzó hacia adelante. Escuché disparos detrás de mí, las balas golpeando la lámina como lluvia de acero. El impacto contra la barda fue brutal. La piedra se partió en varios bloques y el tráiler la atravesó a empujones, dejando un estruendo que resonó en todo el poblado. Crucé al otro lado, a un terreno baldío cubierto de maleza y tierra blanda. El tráiler se sacudía como un animal herido, pero seguía avanzando. Detrás de mí, los motores volvieron a rugir. No había logrado despistarlos, solo ganar unos segundos de ventaja. Avancé sin rumbo por el terreno hasta que, para mi sorpresa, vi lo que parecía una carretera angosta. No estaba pavimentada, pero al menos era un camino recto que podía conducirme de regreso a alguna ruta principal. Giré el volante hacia allí, con la esperanza renovada. Sin embargo, al tomar la carretera me encontré con algo que me heló la sangre. Otro grupo de luces venía de frente. 3 vehículos más, alineados, cerrando el paso como si me hubieran estado esperando. Entendí de inmediato que no se trataba de un accidente. El poblado entero estaba bajo su control. Había caído en una trampa de la que era casi imposible salir. Frené de golpe. Las camionetas que me seguían se acercaron rápido por detrás. Por un momento pensé en rendirme, bajar de la cabina y aceptar lo que viniera. Pero una voz dentro de mí, más fuerte que el miedo, me obligó a seguir. Si iba a terminar ahí, no sería quieto, no sería entregándome. Aceleré directo contra los vehículos del frente. Los hombres comenzaron a disparar, los destellos iluminaban la noche como relámpagos secos. El parabrisas estalló en fragmentos, y tuve que agacharme para evitar las balas. El tráiler embistió al primero de los vehículos con un golpe seco, arrastrándolo varios metros antes de que se apartara hacia la cuneta. El camino quedó abierto a medias, y sin detenerme aproveché la brecha para escapar. No sé cómo lo logré, pero en medio de la confusión, los disparos y los gritos, conseguí tomar un camino de terracería que parecía alejarse del poblado. Avancé durante varios kilómetros, sin atreverme a mirar atrás, hasta que las luces enemigas quedaron perdidas en la distancia. El amanecer me encontró exhausto, con las manos entumecidas y el cuerpo destrozado por la tensión. Finalmente, logré salir a la carretera federal, justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte. Detuve el tráiler a un costado y permanecí inmóvil varios minutos, respirando con dificultad. El silencio de la mañana contrastaba con el infierno de la noche anterior. Miré mis brazos, mis piernas, comprobando que seguía entero, aunque por dentro sabía que algo había cambiado para siempre. Ese viaje nunca lo reporté a la empresa. Inventé una avería, una falla mecánica que me había retrasado, y entregué la carga con horas de demora. Nadie preguntó demasiado. En este oficio, uno aprende que hay historias que es mejor callar. A veces me pregunto si de verdad escapé, o si en algún punto de la noche me quedé atrapado en aquel poblado muerto, rodeado de luces y disparos. Hay noches en las que, al pasar por rutas solitarias, siento otra vez la mirada invisible que me siguió durante horas en aquel monte. No sé quiénes eran ni qué protegían con tanto empeño, pero tengo la certeza de que no fui el primero en cruzarme con ellos, y tampoco seré el último.